que te pediría, Herman, es que nos contaras y les contaras a quien se han sumado a este vivo un poco de dónde venís y de dónde surge esto. Mirá, de San Martín de los Andes, sur argentino, qué belleza, de la Patagonia Argentina. Eh, Bienvenido, bienvenida. Una Que, belleza realmente. Hermoso ver cómo llegamos a tantos lados a través de esta maravilla, ¿no? sí, nos gustaría, y a mí me gustaría que nos recordaras un poco tu formación, porque para mí, esto es muy personal, la formación respalda al profesional tanto como luego la experiencia que le pone a esa formación al servicio. Entonces, ya somos 20, Herman, vos dijiste que llegábamos Mm. a Herman llegamos a 20. Contanos, por favor, tu formación. ¿Quién sos? Bien, bueno, nuevamente darles la bienvenida, además en este día de eclipse, no es un día cualquiera, ¿No? espero que hayan disfrutado también de esa maravilla. Bueno, ¿quién soy? Es algo que todavía lo estoy averiguando, no lo tengo claro, sí tengo un poco más claro cuál es el camino recorrido y cuál es el camino que me gustaría seguir recorriendo. Yo soy psicólogo, generación 90 de Facultad de Psicología, soy licenciado en Psicología y además psicoterapeuta gestáltico ya desde hace muchísimos años. Y como cuento en mi primer libro, interesado por esta temática de las drogas, prácticamente desde mi infancia en base a acontecimientos, ¿no? Uno de los que para mí es principal y que también lo comparto en ese libro es haber nacido en un boliche, ¿no? Para quienes puedan estar desde otros países, bueno, un boliche que no es un bar, no es un pub, es una definición muy uruguaya, pero mi papá, primero mi abuelo, después mi papá, tuvieron comercios donde se vendía cerveza, se vendían bebidas, concretamente de cervecería en Paysandú, la cervecería Múnich, que muchas personas pueden haberla conocido, y yo iba a ser el tercer generación de bolicheros cerveceros, y en realidad, eh, a partir de distintos avatares y la decisión de seguir estudios universitarios, la dinastía terminó en mí, así que no cumplí el mandato familiar, pero sí pude recoger mucho de esa experiencia de haber sido criado en un boliche. Un boliche como es un lugar, como me gusta decir, donde se escuchan las más grandes verdades y las más grandes mentiras, ¿m? Donde muchas personas iban buscando no solo algo que beber, algunos de ellos claramente con problemas con el consumo de alcohol, pero otros no, pero además buscando alguien que los escuchara, alguien que pudiera tal vez darle alguna pequeña orientación. Mi papá me decía, sí, sí, vos vas mucho a la facultad, estás estudiando eso, pero yo también soy como un psicólogo. Y yo me acuerdo, Anaí, que al principio me enojaba mucho con eso, porque decía, ¿cómo psicólogo? Psicólogo voy a ser yo cuando termine. Y hoy puedo decir que mi papá, el Bubi, tenía razón. Él era medio psicólogo y seguramente muchas otras personas, las maestras, las peluqueras, los masajistas, las personas que trabajan en muchas disciplinas sienten esto de ser medio psicólogo. Y es cierto, son medio psicólogos, porque parte de la tarea de acompañar, para el cual vos también te estás formando, tiene que ver con eso, con la escucha, con dar un espacio de confianza, de contención, de cuidado, y ahí sin duda se cultivó a mí el profundo interés por conocer la vida de la gente, relacionado además con una problemática que sin duda hasta el día de hoy es un tema muy difícil, como siempre también digo, un tema que a nadie le es ajeno desde lo emocional, todos hemos tenido alguna circunstancia personal, familiar, amigos que han tenido un consumo problemático de drogas o alguna adicción, y en definitiva, en ese ambiente, en ese microclima, se fue formando en mí un profundo interés por lo humano, pero además por esta situación particular que tiene que ver con el consumo de drogas. Eh,
Es Sí, verdad lo que decís. eh, Hay temas que son como, no quiero ponerle una etiqueta, porque lo que se me viene es, hay temas que son tabú, como no hablemos de droga porque capaz que solo por hablar de droga nos contagiamos, se nos pega, o no hablemos de muerte porque la está llamando, o no hablemos de sexo porque no está bueno, porque es algo demasiado íntimo. Y cuando en las charlas que hemos tenido, en el uno a uno, tú me empezaste a explicar y enseñar de la problemática de la adicción. Para mí está bueno que nos compartas que no hay adicciones, hay una adicción a diferentes situaciones. ¿Cómo sería eso? Porque para mí mm, había adicciones, en sí, plural, y vos siempre me corregías, no, Anaí, es la adicción. Entonces, estaría bueno que me lo compartieras nuevamente para que me quede bien marcado el concepto. esto de corregirte, por supuesto que siempre desde el cariño y desde Sí, el respeto y desde sí un entendimiento que tuve hace unos años con respecto a que la adicción no son adicciones, sino que la adicción es una única forma de relacionarse y de vivir en el mundo. Ahora vamos a hablar un poco más de la adicción, si querés, que se expresa de distintas maneras, a través del consumo de algunas sustancias, a través del ejercicio de algunas conductas, a partir de una forma de relacionarse con otros, vamos expresando también esa adicción de formas diferentes. Y también retomando esto que decía del tema tabú, hoy escuchaba uno de los podcasts que nuestro querido Alejandro Korch está compartiendo, donde el invitado decía, no me acuerdo el nombre, por favor Marcelo, recordámelo, Marcelo. Marcelo. Marcelo decía, bueno, que sin duda la muerte es un tema tabú, la sexualidad es un tema tabú, y el consumo de drogas y la adicción también, no por el tema en sí, porque un adicto nos pone de cara frente a dos tabúes principales de la humanidad. Uno es el placer y el otro es la muerte. Porque tenemos todavía en nuestra idea que quien consume drogas se va a morir. La noticia es que quien no las consume también se va a morir, porque en realidad nos vamos a morir todos. Pero sí tenemos muy relacionado algunas conductas de consumo con el deterioro, con la muerte, con el perder la familia, perder el trabajo. En definitiva, y ya yendo, si te parece, a la cuestión familiar, ¿no? Sí, Que un poco fue lo que nos convocó para este vivo, convivir con la adicción, sin duda que genera un ambiente de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de la cual muchas familias no encuentran la salida, sí, ¿no? En esto de, bueno, cómo convivir con la adicción. bien. Entonces, es muy importante poder hablar de esto en principio, que hoy tengamos muchas personas en este momento y sin duda van a ser muchas más las que van a ver esto, y que sea esto una invitación a poder hablar de un tema que muchas veces nos cuesta y sobre el cual también tenemos mitos, prejuicios, informaciones erróneas, que nuestra tarea como terapeutas también es poder dar un poco más de claridad sobre Sí, eso. poner luz sobre lo que es el tema. Por eso vos hablabas de la convivencia. Entonces, a mí es como que se me vino que hay como dos convivencias. El que tiene el consumo problemático de sustancias convive con eso, ¿sí? Convive con su consumo y luego esa persona convive en un entorno familiar. Entonces, ¿cómo afecta que haya una persona con consumo problemático de sustancias en una familia? ¿Cómo afecta el entorno familiar? ¿Cómo se vuelve esa convivencia? Bien, es una muy buena pregunta y primero sí dejar claro que hay una afectación, ¿no? Tal vez primero, Anaí, poder diferenciar lo que es consumo de drogas, lo que es consumo problemático de drogas y lo que es una adicción. Por ahí entendiendo que no todo consumo de drogas va a llevar a una adicción y no todo consumo de drogas necesariamente es problemático. Rápidamente, para poder aclarar esto, la enorme mayoría
de nosotros somos consumidores de drogas, legales o ilegales. Muchos de nosotros gustamos de tomar una copa, regresar a casa luego del trabajo, o algunos gustan de fumar tabaco. Puede haber personas que consumen marihuana de vez en cuando y eso no necesariamente los vuelve adictos. Con cualquier sustancia es lo mismo. En general, somos una sociedad tendiente al consumo. Algún otro día hablaremos de esto, también cómo a veces el consumo es una forma de soportar muchas cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Pero no necesariamente todo consumo de drogas es problemático. ¿Cuándo se vuelve problemático? Cuando el resultado de mi consumo y sobre todo la manera en la que ejerzo ese consumo me genera problemas en mi vida, en mi salud, que no necesariamente están vinculados a la composición química de la sustancia que yo incorporo en mí cuando consumo, ¿no? El ejemplo más claro de un consumo problemático es que cuando yo consumo alcohol lo asocio a otra conducta como puede ser, por ejemplo, la conducción, manejar. ¿Tá? Entonces, en principio, un consumo que no tendría por qué ser problemático porque solo tomé una copa, si luego de tomar eso yo me subo a un auto, estoy generando una situación que sin duda me va a dar problemas. Una adicción es una estrategia de supervivencia. Excelente. Una adicción es una manera de poder mantener cierto equilibrio emocional en una situación presente o en una situación pasada que se presentifica, y voy a explicar esto, ¿no? Por ejemplo, los traumas infantiles que a veces algunos pacientes en la consulta relatan, no están necesariamente en el pasado. La situación ocurrió en el pasado, pero yo hoy estoy viviendo en parte como si todavía estuviera en ese pasado, porque el trauma está activo en mí. Trauma que puede venir por situaciones de violencia, de abuso sexual, situaciones de una tensión extrema y haber vivido en un ambiente hostil mis primeros años de vida, por ejemplo. Pero además, también encuentro con mucha frecuencia la adicción anclada al miedo al futuro. Personas que desarrollan un vínculo de adicción porque tienen miedo a lo que va a venir. Me acuerdo de un paciente, Anaí, que no hace mucho tiempo, ¿no? Él concurre a mi consulta diciendo, mirá, vengo porque yo hace 10 años era un consumidor muy intenso de cocaína, consumía cocaína, y luego dejé, hacía 5 o 6 años que estaba limpio, como él lo llamaba, ¿no? Sin consumo. Y me pasa que ahora, en el último año, empecé a consumir de vuelta. Y no sé por qué, no entiendo por qué. Si yo estoy muy bien, si yo estoy en una pareja muy feliz, estoy fascinado con mi trabajo, crezco, estoy siendo próspero, además tengo un hijo pequeño de 1 año, realmente estoy feliz. Y ahí dije, ¿cuánto hace que nació tu hijo? 1 año. Me dice, pero no sé por qué me lo preguntás, porque fue un hijo buscado, yo estoy muy feliz. ¿Es tu primer hijo? Sí. ¿Cómo te ves a vos como padre? Y ahí me acuerdo que se angustió, los ojos se le llenaron de lágrimas y me dijo, tengo terror a ser mi padre. Wow. Tengo terror a ser con mi hijo como mi padre fue conmigo. Entonces, su miedo, su situación que lo llevaba al consumo, no tenía que ver con el pasado ni con el presente. ¿Sí? Poder mirar el consumo de drogas desde esa perspectiva ayuda mucho a acompañar y a entender situaciones que hasta ahora solo tal vez las entendíamos en función de la sustancia. Sí. Esta idea de es adicto porque consume droga. Bueno, hoy ya sabemos que no. No, qué bueno que esto que traes y que
aparte escribieron qué claridad que tenés para explicar, ¿no? Escribieron en el chat. Qué bueno esto que traes que de alguna manera en la sociedad que vivimos todos somos consumidores de algo, todos. Otra persona que está con nosotros, que es Ernesto, que dice, por ejemplo, el azúcar, cuando Mm. se transforma en un consumo. Y es problemático si por exceso de azúcar entras en una diabetes. Por Y ejemplo. y se vuelve más problemático si eso termina generando en el núcleo familiar que unos comen de una manera, otros comen de otra. Es muy interesante esta mirada que tú pones de que todos de alguna manera somos consumidores Exacto. de lo que fuere, ¿no? Como, De lo que como fuere. decía Alejandro en un vivo que compartimos, creo que fue a Sí, principio de este año, sí, él de repetía acuerdo. una frase que hemos hablado mucho con él, que vivimos en una sociedad que nos impulsa el consumo, pero a la misma vez castiga algunos tipos de consumo, como por ejemplo el consumo de algunas drogas, ¿no? Porque también tenemos drogas, como también me gusta decir, drogas que son claramente drogas y otras que no son tan drogas porque son las que en general consumimos. Eh, Pero me gustaría, sí, Herman, ¿existen esto que las drogas sociales? Eh, Esto de que, pero yo no consumo, solo es cuando salgo, porque, por ejemplo, mi papá, que cuando salía, tomaba whisky, él entendía que él no tenía problema con el alcohol porque él tomaba cuando salía. El tema es que cuando salía tomaba en un exceso que después le llevaba a veces días recuperarse. uh-huh. Entonces, él decía que era social, que era un consumo social. Sí es cierto que hay personas que tienen lo que a veces llama consumo social, pero que estrictamente nosotros llamamos consumo ocasional. O Ok, sea, que ocurre solo en determinadas ocasiones, como puede ser una fiesta. ajá, ¿Sí? La cuestión es que tendemos a mentirnos mucho doy también, fe. ¿no? Nos creemos cosas increíbles, como por ejemplo que no tenemos problema. Y acá hay un punto importante que tiene mucho que ver con la convivencia familiar también. Y Eso. es cuando viene alguien a la consulta y me dice, no, porque yo consumo, yo no tengo problema, pero mis padres dicen que sí. Bueno, ahí, ¿quién es el que tiene el problema en realidad? ¿No? Y hasta qué punto empezar a trabajar esto desde esta mirada que saca el foco del consumo de drogas y lo pone en la vida, en el entorno y en el sentido que el consumo tiene, nos orienta hacia entender, bueno, realmente, esto para quién es un problema y para quién es una solución. Siempre recuerdo que el primer libro, que se llama Soltar las muletas, su primer título iba a ser Cuando las drogas no son el problema, sino la solución. Y con muy buen criterio, Lo la cambiaste. editora me sugirió que cambiara el nombre. Me acuerdo que me dijo, vos querés vender libros, cambiale el nombre, ¿no? Y ahí ese nombre que aún me sigue pareciendo muy, muy bueno, de Soltar las muletas. Antes de que sigas, te están escribiendo que es un honor escucharte, que, Pa, que estás saliendo de una relación, no importa cómo, me quedo con estas palabras que es un honor escucharte por la claridad de tus conceptos. Vayamos gracias. ahora a llevar esta situación a la familia. Sí, porque te podría decir, y me animo a decir que a otros colegas también, bueno, la tenemos a Diana ahí también, que tiene mucha experiencia en este tema. Gran cantidad de las consultas que recibimos no vienen por aquellos que tienen problemas con las drogas, sino con su entorno. Y gran parte de esas consultas tiene que ver con el entorno familiar. ¿Sí? Por Sí. eso también que mi segundo libro estuvo orientado ahí, bueno, era justo acá lo tengo, el Crónicas de un amor confundido, un libro también que me gusta mucho porque además está ilustrado por mi hija Saya, ahí está el dibujito, y que lo que busca abordar precisamente es esto, ¿no? ¿Qué pasa en una familia, qué pasa en una pareja
cuando uno de sus integrantes tiene consumo problemático de drogas y eso genera un desequilibrio en todo el sistema. Cuando en realidad, y esto lo dejo para aclararlo después, ese consumo lo que está haciendo es equilibrar el sistema. ¿Mm? Claro que el entorno lo vive como algo disruptivo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque la familia efectivamente siente que hay situaciones muy difíciles de sobrellevar en la convivencia. Y ahí algo que me gustó como para plantear el vivo de hoy, tener claro esto. Las familias no consultan cuando alguno de sus integrantes consume drogas. Ni siquiera la familia consulta por el consumo de drogas. Las familias y las parejas consultan cuando empiezan a experimentar problemas de convivencia o de relación que ellos atribuyen al consumo de drogas. Para mí hay una gran diferencia y entender esa diferencia es lo que nos permite ver con mayor claridad los caminos de salida, ¿no? Por ejemplo, más allá del consumo de drogas, muchas familias hablan de que es muy difícil comunicarse con el adolescente, en las parejas es muy difícil hablarle, es muy difícil que entienda. En esas familias también aparecen roles que a veces están como cambiados, ¿no? Padre y madre que no ocupan claramente ese lugar también desde lo normativo y desde la jerarquía. A veces cuando hago entrevistas familiares, parece que el adolescente sabe más de lo que es ser padre que sus propios padres. Entonces en la consulta me resulta hasta muy tierno a veces escuchar a adolescentes que le dicen a sus padres cómo lo tienen que educar, ¿no? Padres que aparecen fragilizados. Hay una frase que realmente a mí me preocupa mucho, ¿no? Cuando los padres dicen, yo ya no sé qué hacer con él, porque es como la declaración del fracaso absoluto. No sé qué hacer con él. Y eso, Anaí, lo he escuchado de una madre con un hijo de 10 años. ¡Wow! 10 años. Entonces yo le decía, si con 10 años no sabes qué hacer, esperá 5 años más y va a ser el caos total. ¿Sí? Me parece igual que está bueno que alguien que no sabe qué hacer vaya a alguien que a lo mejor lo puede orientar para ver qué hacer en estas situaciones. Aparecen muchos conflictos de distinto tipo. Conflictos que parecen no ser gestionados nunca. Y un mecanismo que veo mucho en familias y en parejas, esto es lo que popularmente llamamos barrera bajo el alfombra. Hacemos de cuenta que no pasa nada. Entre otras de las cosas que veo, tiene que ver con las expectativas que tenemos del otro, de la persona que consume, de nuestro hijo, de nuestra pareja. ¿Qué es lo que creemos que tiene que ocurrir o que tiene que hacer? ¿O a qué tiene que lograr? ¿Verdad? Y ahí vamos a un tema que yo les voy a pedir a quienes nos siguen y que están viviendo situaciones de esto. Primero, que tengan claro que en nosotros, que además ahora somos un equipo y vamos a hablar de eso también, primero que nada hay un profundo respeto a la situación que todos están viviendo, ¿no? Lo hemos nombrado muchas veces a nuestro querido Alejandro Korch, pero una vez más, cuando él dice que el dolor se respeta. Y sin duda que en una situación familiar donde hay un consumo problemático de drogas y conflictos aparentemente relacionados con eso, hay mucho dolor. Dolor, miedo, incertidumbre. También hay enojo, ¿eh? Desesperación. Todo eso es cierto. Lo que los voy a invitar, y ahí los vamos a acompañar juntos, Anaí, es a que se animen a ver esta situación tal vez desde una óptica diferente, ¿no? Entendiendo que en cada persona que porta una adicción, siempre hay un entorno que también está adicto. Lo que
mi querido amigo Paco Ciprés, terapeuta mexicano, tanatólogo, experto en temas familiares, dice la coadicción. ¿Qué es la coadicción? Capaz quienes nos siguen tienen más presente el término codependencia, Sí, ¿no? Bueno, la coadicción simplemente es la forma específica de la codependencia cuando el sufrimiento de ese integrante o esa pareja tiene que ver supuestamente con una adicción. Entonces, entender, como me gusta decirle a las familias con las que trabajo, que ustedes son parte de los tallarines en este plato con tuco. No están aparte, no están en un rol ajeno a la problemática. Y ahí aclarar, porque siempre los familiares me dicen, entonces vos me decís que yo soy el culpable de todo esto, es ¿verdad? verdad, es verdad. La Es como, culpa... yo lo que yo voy interpretando es que a veces la familia lleva a quien está consumiendo y como que lo pone en el centro de la acción y los demás se vuelven espectadores. Yo no tengo nada que ver con esto. Es él el que está consumiendo, pero a- adhiero a este concepto de que estamos, de alguna manera, toda la familia está envuelta en la problemática y se sale de esa problemática todos juntos también. Eso No que pueden, decís no veo la posibilidad de que salga uno si no salimos todos. eso es muy importante. Aunque la salida no es para el mismo No, lado, ¿no? seguramente, pero todos Eh, poniendo en una mm, misma dirección, sin responsabilizar al otro y poniendo la responsabilidad en el otro o la culpa en el otro. en el otro, y lo más habitual, Anaí, es poner la culpa en la droga. Todo Sí, esto nos pasa, porque, ¿no? porque Por la droga. Mi hijo me roba por la droga. Mi pareja me golpea por el alcohol. ¿Eh? Esos son conceptos que además, de verdad, yo los entiendo profundamente desde el corazón, porque es más fácil enojarme con la droga que enojarme con mi hijo, que enojarme con mi hija, con mi pareja. Y es, a la misma vez genera una expectativa de que si deja de consumir drogas todo se va a solucionar. Y este es el primer baño de desilusión que le damos a los pacientes. No es cierto, esto no es por la droga, sin duda que el consumo de drogas juega un rol en esto, y tampoco es cierto que ustedes son culpables de esto. Ahora, no tengo ninguna duda de que el entorno familiar es corresponsable de la situación que está viviendo. A tal punto que muchas veces el consumo de drogas en un hijo es financiado directa o indirectamente por sus padres. sin duda. Pongo un ejemplo de algo que ocurría hace 15 años atrás, más o menos, cuando en Uruguay empezamos a preocuparnos mucho por las previas. ¿Se acuerdan las previas? Hoy yo no sé si hay previas, la verdad, Sí hay. pero recuerdo que hace 15, 20 años atrás empezó a haber un cambio en relación a nuestra generación en ahí, que nosotros de casa salíamos a un baile, ¿no? Sí, Casi siempre tempranito, no como ahora, y empezó a haber en los jóvenes una situación intermedia que era reunirse en la casa de alguien a consumir alcohol, en algo que se llamaba previa, pero en la realidad a veces no era previa de nada, porque se terminaba en un estado de embriaguez que hacía imposible continuar eso en algún otro lado, entonces no era una previa, era la actividad de por sí. Y me acuerdo que en esa época muchas voces adultas, muchos padres empezaron como a cuestionar. Qué horrible la previa, qué horrible los jóvenes, cómo toman, qué horrible el consumo de alcohol en la juventud. Un dato de la realidad, porque además hubieron estudios, es que la mayoría de esas previas se hacían en casas de familia, o sea, la casa de sus padres, no se hacía en un club o al estilo español el sí, botellón, ¿no? En una plaza, en un lugar público,
La mayoría de esos encuentros se hacían en casas donde había adultos, pero además con bebidas que eran compradas por sus propios padres. Y cuando, o sea, los padres también financiaban y facilitaban que ocurriera eso, con lo cual ellos no estaban de acuerdo. Y esto es muy importante de ver, porque por supuesto que como padre yo no quiero que mi hijo se drogue. Ahora, ¿qué pasa si me empiezo a dar cuenta que parte de esa conducta también tiene que ver con mis decisiones como padre o como madre? Sí. Con lo cual, claramente, me instalo en el lugar de coadicto. Sí. ¿Mm? Capaz que sin serlo, pero lo estás Sin haciendo. serlo. No, o sea, lo soy y sobre todo No, después, sin ser consumidor, digo, pero estás consumiendo desde otro lugar. sí, por supuesto, porque además los patrones de consumo familiar han cambiado un poco, ¿no? Y yo siento que han cambiado positivamente. Yo soy de la generación donde los adultos que tenía alrededor no veían ningún problema con que yo tomara alcohol aún siendo un niño. Me crié en un boliche, o sea, esto es un dato de la realidad. Hoy en día los padres tenemos como mayor percepción de riesgo con respecto al consumo adolescente e infantil, entonces tenemos un vínculo diferente. Pero en relación a otras sustancias, todavía nos cuesta entender que nuestro rol como padre, como madre, como pareja, realmente es fundamental para encontrar que los problemas de convivencia no necesariamente están relacionados con el consumo de drogas. Y por ende, cuando nuestro familiar deje de consumir drogas, no necesariamente nuestros problemas de convivencia van a mejorar. ¿Y sabes? No, Sí. porque yo me quedaría horas escuchándote, solo que me parece que está bueno responder lo que nos van preguntando, si te parece. Claro. Capaz que digo una cosa loca, esto es mío. Cuando tú hablabas y hablabas y hablabas y yo me planteaba la situación familiar propia también, es como que me imaginé un iceberg, como que la droga es la puntita del iceberg, es lo que se ve y hay que ir en profundidad para empezar a despejar y sacar la basurita que pusimos abajo de la alfombra. Como que lo que se muestra es una cosa y en la profundidad hay mucho más que solo el consumo. Por lo que acabas de decir, se termina el Sí, consumo y eso no quiere decir que mejore la comunicación. es un ejemplo que durante muchos años se ha usado precisamente y creo que con buen tino para poder explicar la complejidad del problema. El consumo problemático de drogas y la adicción es un tema complejo. No es complicado, a mí me gusta hacer esa, ¿no? Es complejo, no es tan sencillo. No es tan fácil pensar que el problema de los jóvenes hoy es la droga. Estamos en campaña política, esto lo vamos a escuchar muchas veces y esto no es verdad. Los jóvenes y los adultos tenemos un montón de problemas que no necesariamente se explican por la droga, ¿sí? No me gusta pensar en un iceberg porque un iceberg es algo con lo cual yo puedo chocar y puedo irme a pique, ¿no? Sí, muchas veces la droga es parte de un andamiaje. Mirá, lo escribí para un artículo que se publicó en Estados Unidos, donde explicaba que el consumo de drogas es como la tramoya en el teatro, ¿no? Para quienes nos sigan, y capaz hay teatreros que están acá, pueden a lo mejor saber que la tramoya es toda esa serie de andamios, rieles, piolas, que hoy en día son cables de acero manejados por computadora, y que están al servicio de que el espectador de la obra de teatro vea cómo una luna sube, cómo un actor vuela. Todos sabemos que no es verdad, pero quienes vamos al teatro hacemos un pacto de credibilidad. Pagamos para que nos hagan creer algo. Por ejemplo, que el actor principal se muere asesinado. En el fondo sabemos que no se murió, pero pagamos para que nos convenzan de eso. La palabra tramoya, que también la tenemos asociada a un engaño, una mentira, A la mentira. en realidad también en el español significa droga.
¿Sí? ¿Mm? Sí, en una de sus acepciones, ¿Ves que sos un yo libro lo comparto. abierto? ¿Ves que sos un libro abierto? Tremendo. Soy el libro gordo de No lo Petete, quise decir. pero, déjame terminar la idea, no me distraigas, querida amiga. Gracias por tu cariño de siempre. La droga funciona también en la familia como una forma de hacernos creer cosas que en realidad no están ocurriendo. ¿Mm? Porque además, así como un adicto en su consumo de drogas a veces ve una realidad que no es verdad, tiene visiones de algo que no ocurre, los familiares también. Ok. ¿Mm? Yo aprendí en facultad la diferencia entre una alucinación y una ilusión. No, esto es teoría. La alucinación es cuando yo percibo algo cuando no hay un estímulo visual objetivo que termine de explicar qué es lo que veo. Por ejemplo, veo pasar por aquí un elefante rosado. No hay nada en el lugar donde estoy que pueda explicar más allá de una alteración en mi percepción o por consumo de alguna sustancia que me intoxique o por algún problema patológico de mi mente, yo veo ¿no? Eso es una alucinación. Una ilusión es lo que, por ejemplo, nos pasa a todos los que hacemos ruta y vamos caminando por la ruta y en un momento nos parece que hay agua en Sí. el medio de la ruta, ¿no? Un día soleado. Y llegamos al punto y vemos que no hay agua. Eso tiene que ver con la refracción de los rayos solares, en fin, un montón de cosas. Pero ahí sí había un Una ilusión. estímulo. Y eso se llama ilusión. Ujú. ¿Y sabés cuál es el principal elemento narcotizante en las familias que tienen un problema de drogas? No. La ilusión. Entonces, muchas veces en mi trabajo terapéutico me siento en la tarea de desilusionar gente, porque la ilusión es algo que no es real y que en el teatro la ilusión se sostiene con la tramoya Claro. y la droga en las familias funciona, y en las parejas también, funciona como una tramoya. Nos hace pensar que todo tiene que ver con la droga. Nos hace pensar mágicamente que cuando mi hija, mi pareja o mi hijo deje las drogas, todo va a estar mejor. Y ahí hay un dato importante, alguien preguntaba sobre la alimentación, ¿no? Sí, tengo Lo dos vi ahí preguntas. Tengo una de pregunta pasada. previa. Tengo una pregunta previa. Bueno, Te tiro las dos vamos a las preguntas. te tiro las dos preguntas porque en cualquier momento Instagram nos dice chau, chau, adiós. Ok, Entonces, ok. tengo dos preguntas que me parecen muy interesantes. Una pregunta dice, ¿qué pasa cuando consumo por mi soledad? Vivo solo, sola, no tengo problemas con la convivencia porque vivo sola y consumo por la soledad. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿qué pasa cuando la droga es la comida? Que eso está llevando mucho a lo que es la obesidad infantil y demás. ¿Nos ayudás con esas dos Claro. preguntitas, Germán, por favor? Bueno, primero gracias por las preguntas y quienes quieran pueden dejar las preguntas que quieran, tal vez las podamos responder ahora si Instagram no nos desaloja, o quien vea este video luego también puede dejar preguntas que las vamos a ir respondiendo. Bueno, primero a esta persona que habló de que no tiene problemas de vínculo, tengo una mala noticia, Los tiene. lo tiene. Sobre todo en el vínculo consigo mismo, o consigo misma, no sé si era mujer o era varón. Era una, Porque en era, realidad era una mujer. Es. hay una gran diferencia entre la soledad y la solitud, que son dos conceptos diferentes, ¿no? En realidad una cosa es estar solo y disfrutar de mi soledad y disfrutar de ese tiempo conmigo, como siempre digo, y no es casual que muchos consumos aumenten los días domingo y sobre todo los domingos a la tardecita, que son días que la mayoría de nosotros no tenemos responsabilidades laborales y se nos empieza a venir encima ¿qué?
el vínculo con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en esa soledad estrictamente no estamos solos, estamos cada uno de nosotros con sí mismo. Y ahí va a depender cómo es tu relación con ese compañero de apartamento de por vida que tenés. Porque yo tengo mi compañero de apartamento que me sigue a todos lados, que está conmigo desde que soy chiquito y que va a estar conmigo hasta el exacto momento en que me muera, y que precisamente soy yo con todo lo que eso implica, ¿sí? Entonces, no es raro que alguien que sienta esa soledad que abruma, esa soledad que en realidad me pone de cara con lo que soy, y a veces no me gusta ver lo que soy, me pone de cara con lo que me pasó y no estoy en condiciones de soportar lo que me pasó, como decía al principio, en esos casos no es raro que haya un consumo problemático de drogas. No es raro que encontremos refugio, encontremos contención y sobre todo encontremos algo que corresponde a todo consumo de drogas, porque todos consumimos drogas por las mismas razones, Anaí, por la misma razón, que es una. Todos. El adicto que está tirado en la calle y nosotros. Todos consumimos drogas para no conectar con nosotros mismos por un rato, para no ser nosotros. Es muy profundo lo que estás diciendo, porque en esa conexión hay dolor. Puede haber dolor, claro. Hay lo que haya, ¿no? Es como cuando tú vivís con alguien y cruzás la puerta, no sabes con qué se va a encontrar, ¿no? Cómo va a estar el vínculo. Y el vínculo que podemos tener con otros tiene características similares al vínculo que tenemos con nosotras o nosotros mismos. Y muchas veces no estamos bien con nosotros mismos. Y es por eso que la propuesta terapéutica desde la cual hace muchos años estoy trabajando y con la que vamos a encarar este proyecto en el que estamos embarcados, tiene que ver con acompañar más allá del consumo de drogas, ir a esa esencia. Realmente, ¿para qué estás consumiendo drogas? Que le encuentres sentido. Yo sé que muchas personas, tal vez que escuchan esto, dicen, no, pero no tiene sentido que consumir drogas, no tiene sentido drogarse. No es cierto. Tiene sentido. Tiene mucho que ver la sustancia con la cual consumís. Tal vez esta persona que escribió sobre la soledad, puede ser que encuentre refugio en el alcohol, puede ser que encuentre refugio en el tabaco tiene mucho que ver con la soledad, ¿no? Y en definitiva, poder encontrar ese sentido y encontrar el para qué es lo que me da el camino de salida. Quedó clarísimo, clarísimo. Y contame esto de la comida, cuando encuentro sosiego en la comida, cuando tengo algo que me angustia o que me frustra y el refugio es un chocolate, una gaseosa, una pizza completa, la comida. A ver, comer no necesariamente en sí es un problema, es más, es una profunda necesidad que todos tenemos, ¿no? Y acá me gusta hacer la disquisición de que la cuestión no está en comer o no comer, igual que, y esto puede ser polémico, la cuestión no está en si me drogo o no me drogo, ¿sí? El tema es encontrar ese para qué. Y en los trastornos de alimentación, como puede ser la obesidad, o como puede ser también la bulimia, o como puede ser también la anorexia, o la vigorexia, los trastornos, que también son conductas adictivas y se trabajan desde las mismas líneas con algunas particularidades, siempre hay una búsqueda de encontrar un equilibrio que siento que sin eso no voy a poder. Porque la persona obesa, por ejemplo, siente que si no aumenta su masa corporal, va a estar en mayor peligro. Y ahí, en cada caso, hay que ver en qué, ¿no? Por supuesto que el ingerir algunos alimentos objetivamente produce placer. A mí me causa gracia porque hay personas que dicen, pero yo no entiendo qué placer tienen algunos en drogarse.
No, les puedo asegurar que hay algo placentero, porque eso placentero es lo que lleva a la persona a querer repetir la experiencia. Ahora bien, lo placentero puede ser objetivo, ¿no? Porque puedo coincidir contigo que una porción de pizza riquísima da placer. Ahora, pensemos, una pizza entera, ¿te da placer? ¿No? Hay Me un calma, punto me calma. exacto, porque en realidad esa calma tiene que ver con lo que yo llamo un placer subjetivo, que es la atenuación del displacer. Me siento muy dolorido y hay algo que, si bien objetivamente no me da placer, me calma, me saca un rato, me hace sentir, ¿no?, el estado de saciedad, que se parece mucho al estado de embriaguez, cuando comes mucho, no el estado de saciedad, ¿verdad? La embriaguez de haber comido mucho, por ejemplo, ¿no? Y para terminar esto, contar un dato que tiene que ver con lo familiar y con las relaciones de pareja y que tiene que ver el mundo del tratamiento de la obesidad. Viste que ahora está muy de moda las cirugías bariátricas, por ejemplo, ¿no?, que son todo un tema. Los balones gástricos también. Algún día hablaremos. Y algo que los norteamericanos estudiaron en un fenómeno relativamente nuevo es qué pasaba los vínculos de las personas que se sometían a tratamientos que eran exitosos, o sea, a obesos que adelgazaban. ¿Sabéis qué descubrieron ellos? Que la mayoría de las personas obesas que adelgazaban terminaban sus vínculos de pareja. ¿En serio? Sí, es un dato muy interesante, sobre todo porque muchos de esos procesos venían acompañados de un gran apoyo de la pareja, por ejemplo. Y esto se ve mucho en las drogas también, ¿sabes? En el consumo problemático de drogas. Cuando viene toda una familia a la consulta, queremos que él deje de drogarse, y cuando el proceso con esta persona consumidora problemática empieza a ser exitoso, a veces a la familia ya no le gusta tanto. Y ahí es un elemento importantísimo, tal vez para ir redondeando esta charla. ¿Cuántas veces, en realidad, el consumo problemático de drogas en un hijo o en una pareja no es lo que destruye la familia, sino es lo que sostiene un vínculo de pareja o una estructura familiar que de por sí tiene problemas? Y Wow. posiblemente alguno me está riendo las orejas, ¿no? Capaz algunas personas están diciendo, ¿qué dice este tipo si en realidad la droga vino a destruir mi familia? De vuelta, respeto profundo por el dolor, pero te invito a pensar que a lo mejor es al revés. Y no solo te invito a pensarlo, te invito a transitar ese camino de ver que a lo mejor tu hija adicta, tu hijo adicto, tu pareja adicto, es lo que está permitiendo que este vínculo y este sistema se mantenga. Dicho de otra manera, Herman, sería como decir que el problema es lo que los sostiene. Sale el problema y No sabemos qué hacer. Mirá, cuando trabajo con padres y que vienen hablando de los problemas con su hijo, casi siempre los invito a hacer un ejercicio. Prueben un día a no hablar sobre su hijo. Prueben un día a no hablar nada que tenga que ver con su hijo. Y el resultado más habitual es que no pueden, alguno de los dos siempre saca el tema, o a veces encuentran la dolorosa constatación de que si no hablan de su hijo, no saben de qué hablar. esto puede tener como un paralelo en lo que yo escucho del síndrome del nido vacío, que cuando los hijos salen a la vida, porque ya son jóvenes, jóvenes adultos, y quedamos vos y yo, ¿de qué hablamos? Es así, tiene mucho que ver, y es por eso que muchos consumidores problemáticos de drogas, en esencia, nunca abandonan el nido. Y esto que voy a decir también es muy duro de escuchar a veces. ¿Por qué? Y es que, bueno, primero, siguiendo tu línea muy clara de razonamiento, sí, es cierto. Primero es que, como digo,
somos la única especie donde un nido vacío es un síndrome, ¿no? Todas las especies ovíparas que ponen huevos seguramente consideran que un nido vacío es un éxito. O sea, qué maravilla, todos los huevos prosperaron, se fueron. Pero somos los seres humanos, en nuestra forma de pensar, que vemos el hecho de que nuestros hijos sigan su camino como adultos, lo vemos como problemático. Y en realidad lo problemático de esto es cuando en la pareja no hemos hecho el proceso necesario para que, cuando no tenemos a los hijos en medio, seguirnos encontrando y eligiendo. Tampoco es casual que muchas separaciones de pareja ocurran cuando el último hijo abandona la casa. Y esto también es un dato de la realidad. ¿Sí? Y ahí específicamente, con el consumo problemático de drogas y la adicción, quiero invitarlas a pensar que un hijo adicto es quien se queda de guardia. Se queda, sacrifica su vida y su futuro para que ese nido no quede vacío, porque intuye o a veces sabe que la pareja de su padre se va a separar si él se va. ¿Y por qué digo a veces sabe? Porque muchos padres y madres se lo dicen, no directamente. Pero ¿qué pasa cuando una madre le dice a un hijo, yo sigo con tu padre por vos? Ay, es horrible, hermano. Es horrible Yo lo que decís. aguanto a tu padre por ustedes. Es horrible, Es horrible. Anaí, pero yo soy de la generación donde nuestras madres Pero, nos decían, por, yo sigo por sí, ustedes. es horrible porque me lo decía mi mamá y me lo decía mi papá indistintamente. Se iban turnando cada 4 años para Y, decírmelo. yo me acuerdo de lo que yo sentía cuando mi mamá me lo decía. Y yo decía, pero ¿qué culpa tengo yo? Mm, ¿Qué culpa tengo yo de que vos estés mal? ¿Qué culpa tengo yo de que vos tengas un matrimonio que no esté bueno? No te quedes por mí. Yo se lo decía a mi mamá. Con los años entendí que no, que esa era la excusa, en realidad. ¿Verdad? Que no. Mi mamá no es que no se separaba por mi hermana y por mí. Entonces venimos de esa generación, pero hoy en día esto también se repite y está bueno empezar los adultos también a hacernos cargo de nuestro rol en este tipo de situaciones. Herman, yo te quiero mega agradecer tu tiempo. Sé que tenés una agenda muy apretada, sea en un vivo o cuando nos reunimos en equipo con Diana y con Diego, o cuando tengo el placer de tenerte para mí un ratito. Siempre es aprender, siempre es aprender. Así que te agradezco. No es que te quiera cortar, es que nos quedan 2 minutitos y Sí. son 2 minutitos finales tuyos. Y bueno, yo me voy despidiendo nuevamente con un gran agradecimiento para la generosidad que tenés con tu conocimiento y con tu experiencia siempre puesta al servicio. Muchísimas gracias, Herman Schreck. Muchas gracias. Querida amiga, gracias por tu presencia, gracias por tu compañía, nos conocemos hace muchos años y hoy tengo el honor también de compartir un camino laboral contigo en este proyecto que realmente junto con Diana Meroff, con Diego Pérez, estamos llevando adelante y del cual pueden averiguar, preguntarnos en cualquier momento y les vamos a informar. Y estoy muy honrado de caminar esto contigo. Sí, Realmente es un gusto. Gracias a todos los que nos han acompañado. Llegamos como a las 40 personas, cuarenta y más o dos menos. en este momento, cuarenta y Una dos. maravilla de verdad, gracias. Y bueno, y cuenten con nosotros para lo que necesiten. Herman, antes de que nos vayamos, nuestro nombre es Transforma tu vida. Espacio Transforma, si quieren información nos contactan, no sé si apareció el teléfono para ahí, pero igual en las redes nos encuentran y lo vamos a poner en la publicación también para que se puedan comunicar.